envíes tu buena palabra, que uses a este tu siervo, Señor, el más pequeño de tus siervos, papito. Úsame como un instrumento y como un vaso, Padre misericordioso, un vaso útil, un vaso de honra, Señor, en donde se deposita ese aceite maravilloso que eres tú, precioso y maravilloso Espíritu Santo. Yo declaro que todos los que aquí estamos somos tierra fértil, somos tierra fructífera, somos tierra que damos al 100%. Y hoy declaramos tu palabra, así como lo dijiste tú, Señor, hace muchos años, cuando pediste el rollo de Isaías y te lo pasaron y tú declaraste: el Espíritu del Señor mi Dios está sobre mí, porque mi Señor me ha ungido y me ha enviado a predicar buenas noticias a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a predicar el año favorable de la buena voluntad del Señor. Yo no sé si usted puede declararlo, si lo cree, pero lo declaramos juntos esta mañana. Declaramos que esta palabra se ha cumplido en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia. En el nombre poderoso de Cristo, nuestro bendito Señor y Salvador. Amén y amén. Dele un aplauso fuerte a ese Rey de Gloria, porque el vive y permanece para siempre. Fíjense, mis hermanos, que no es casualidad que Ingrid estuviera hablando con relación a lo que habló esta mañana. Miren que me confirma. Fíjense que pues los miércoles le cuento que estamos y seguimos estudiando el libro de Proverbios. Estamos aprendiendo, mis hermanos. Miren, a mí me ha servido, miren, grande. ¿Qué día dije yo? Miércoles, perdón, ya me pasé al ayuno. Todo es el martes, mis hermanos. Y seguimos estudiando el libro de Proverbios. Pero miren, no se imaginan ustedes todo lo que hemos aprendido. Pero precisamente esta semana, mis hermanos, el Señor dejó algo, una inquietud en mi corazón. Y yo quisiera que por favor me acompañaran al libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 19. Libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 19. ¿Ya lo tenemos? Amén. Hermano Ira. Ya voy a Apocalipsis. Proverbios, capítulo 20, versículo 19. Proverbios. Recordémonos, mis hermanos, que el libro de Proverbios está ahí a la par del libro de Salmos. Despuésito de Salmos está. Seguidamente está Cantar de los Cantares, Eclesiastés, todo eso, todos son libritos de sabiduría. Amén. Sí, 20:19. Oiga lo que, mire qué importante. Y la verdad, mis hermanos, es que yo le dije: Señor, ¿de verdad tú quieres que hable de esto? Bueno, pues el Señor habló a mi corazón y esto es lo que vamos a hablar esta mañana. Proverbios capítulo 20, versículo 19. ¿Ya lo tenemos? Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oiga lo que dice, pues: el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lenguas. Vuelvo a repetir: el que anda en chismes, ¿qué dice? Descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. En otras palabras, mis hermanos, si tú miras un chismoso por ahí, como quien dice la palabra lo menciona, siéntese por favor, siéntese. Si usted mira por ahí un suelto de lengua, mire, salga corriendo. Así dice la palabra. No se entremeta, mi querido hermano, porque lo van a meter en un lío. Porque mire lo que dice aquí: el que anda en chismes descubre el secreto. Y normalmente, mis hermanos, mire, yo me ponía a pensar, fíjese lo que es un chisme. Un chisme dice que es un rumor, un comentario o una murmuración o noticia, ya sea verdadera o tal vez falsa, que normalmente se asocia a esparcir una mala fama, imagínense ustedes, de alguien entre un grupo pequeño o grande de personas. Oiga lo que dice: también se asocia, oiga lo que dice, a hablar a espaldas del afectado por el rumor.
yo me ponía a ver esto, mis hermanos, y miren, a mí me llamó la atención. Miren lo que significa la palabra chisme. Imagínense lo que dice. Dice que viene de un latín muy vulgar que se llama chisma, que significa, oiga lo que significa, separación o división. Esto hace alusión a enemistar a las personas. ¿Qué es lo que quiere decir, mis hermanos? Que los hijos de Dios no tenemos que ser chismosos. Y yo lo digo claramente entre nosotros porque yo sé que aquí no hay chismosos, mis hermanos. Amén. Yo no sé si usted dice, yo no soy chismoso, ¿verdad? Hubo un silencio sepulcral. Yo pensé que ahorita iban a decir todos, yo no soy chismoso. Yo lo declaro, hermano. Hay veces que yo no soy chismoso, no quiero ser chismoso, no quiero, en otras palabras, no quiero ser instrumento de Satanás. Oigan lo que le estoy diciendo, hermano. Entonces imagínense usted, yo me ponía a ver, fíjese que me llamó la atención algo bien importante. Y con relación a precisamente ahora que hemos estado estudiando el libro de Proverbios y esta situación con respecto al chisme, fíjese que hoy por ahí que habían una persona que dice, ¿y cómo hace uno para identificar que es un chisme? O para desecharlo porque es un chisme, dice. Entonces le dice el maestro al alumno, hay 3 clases de identificarlo. Hay 3 filtros bastante importantes que nosotros podemos usar. El filtro, el filtro de la verdad. ¿Y sabe por qué es el filtro de la verdad? ¿Es cierto lo que estás diciendo? ¿Es cierto lo que estás diciendo? ¿O es mentira? ¿Lo escuchaste, lo viste? ¿O será que alguien te lo contó? Porque si es así, yo definitivamente no lo tomo. Pero eso no es lo importante, mis hermanos. El segundo filtro es el filtro de la bondad. Fíjese, el filtro de la bondad habla de que cuando a nosotros nos dicen algo, nosotros decimos, ¿es algo bueno? ¿Será que va a beneficiar a la persona o es una información bochornosa de alguien, pues, verdad? Hermanos, ¿sabe dónde se acaba el chisme? Cuando nosotros escuchamos y nos quedamos callados y no abrimos nuestra boca. Hay 3 cosas, me llamó la atención, mis hermanos. Hay 3 cosas que no se pueden, mire, pero aunque uno quiera, no puede regresar por nada. Número 1, las flechas que nosotros tiramos. Esas flechas, por más que queremos, no se pueden regresar. No se puede. ¿Sabe qué otra cosa también? El tiempo. Cuando el tiempo pasa ya no podemos. Mire, lo que estamos viviendo hoy, si usted aprovechó el tiempo, qué bueno. Y si no aprovechó el tiempo, también qué bueno, pero ya no va a volver. Decía mi abuela, el tiempo perdido, ¿qué dice? Hasta los santos lo lloran. Y finalmente, mis hermanos, las palabras que salen de nuestra boca. Por eso tengamos mucho cuidado con las palabras que salen de nuestra boca. Porque no vaya a ser que las palabras que salgan de nuestra boca, en lugar de construir, van a destruir. Oiga lo que le voy a decir, hermano. Mire, yo precisamente estudiando y meditando con respecto a esta palabra, a mí se me paró el pelo, mis hermanos. ¿Y sabe por qué se me paró el pelo? Porque el Señor dice que las personas que enseñan la palabra de Dios, oiga lo que le estoy diciendo, les va a demandar doblemente. ¿Por qué? Porque con la boca bendijo a Dios, enseñó la palabra, pero también salió chisme, salieron mentiras, salieron palabras para destrucción del prójimo. Hermanos, maldiciones. ¿Perdón? Maldiciones. Que de nuestra boca, mis queridos hermanos, salga la palabra de Dios, que de nuestra boca salga agua dulce. Y mire, mi hermano, mire, yo quisiera que me acompañara, oiga, para darle un poquito más de profundidad a lo que estamos hablando. Vayamos al libro de Santiago. Oiga, Santiago, mire, Santiago como que estaba preocupado siempre por este asunto de los chismes de la lengua. Vamos a Santiago capítulo 3, por favor, mi hermano. Y a su nombre. Oiga lo que dice Santiago capítulo 3, versículo 1. Santiago capítulo 3, versículo 1. Y Santiago, mis queridos hermanos, siempre como que le daba
Siempre como que él veía ese problema en el pueblo de Dios. Amén. ¿Y a su nombre? Gloria. Vamos a esperar. 3:1, es correcto, 3:1. Vamos a leer estos 12 versículos, pero mire qué profundos. ¿Ya lo tenemos? Dice así la palabra. Hermanos míos, híjole, hasta no tomé el tiempo, pero bueno, ahí me avisan. Cuando me hagan así es porque ya, es que hoy tenemos Santa Cena, tengo que administrar el tiempo. Sí. Hermanos míos, no os hagáis maestros. Oiga lo que dice: muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Es que mire, mi hermano, no es nomás ser maestro, dice, bueno, ahora voy a meterme a hablar de la palabra, voy a ser un maestro. No cualquiera, mis hermanos. Porque si nosotros, hermanos, somos llamados a ser maestros, es porque vamos a enseñar. Y por eso mismo, en el día de que el Señor nos pida cuentas, las personas que tuvieron en poco eso van a tener mayor condenación. Lo dice aquí, yo no me lo estoy inventando. ¿Y a su nombre? Y mire, esa es una como para uno mismo, ¿va? Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que no nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, de tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño bosque. Oiga lo que le estoy diciendo, hermano. Miren los ejemplos que está poniendo Santiago. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. Oiga lo que dice: la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada. ¿Por qué dice? Oiga lo que dice: por el infierno. Versículo 7. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. ¿Y a su nombre? Gloria. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. ¿Ya oyó, hermano? Entonces muchas veces nosotros, eso le pasaba muchas veces a la iglesia de Éfeso, hermanos. Porque la iglesia de Éfeso alababa al Señor, sufría por su nombre, pero carecía de amor hacia el prójimo. Y entonces, de esa manera, mis hermanos, se olvidaron de su primer amor. No porque el prójimo sea el primer amor, sino porque Dios nos manda a nosotros, amados, amémonos unos a otros. ¿Y a su nombre? Gloria. Oiga lo que dice aquí. Con ella, versículo 9, con ella bendecimos al Dios Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid o higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Entonces, hermanos, la situación es que muchas veces normalizamos y pensamos que es normal. Pero el Señor nos estaba diciendo, miren, el que esté limpio, límpiese más, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Entonces nosotros todos los días tenemos que estarnos, precisamente ahorita que vamos a tener Santa Cena, es una oportunidad para que nosotros nos examinemos, mis hermanos. Y miren,
Por algo el Señor está hablando. En primer lugar me está hablando a mí, mis hermanos, para que tengamos mucho cuidado con lo que sale de nuestra boca. Que lo que salga de nuestra boca sea siempre agua dulce, sean palabras de bendición y de edificación y no de destrucción para nuestro hermano. Miren, mis hermanos, pensando en esto precisamente, mis hermanos, fíjense que yo veía cómo el Señor nos manda a que nosotros le pongamos un alto al chisme, a la murmuración. Y precisamente por eso, mis queridos hermanos, yo quisiera que por favor me acompañaran al libro, oiga lo que le voy a decir, al libro de Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, oiga lo que le voy a decir. Mateo capítulo 1, versículo 18. Yo sé que usted está bien familiarizado con esta parte de la palabra. Yo sé que sí. Pero mire, vamos a ver, va a ver usted el enfoque que esta mañana le quiero dar. ¿Y a su nombre? El nacimiento de Jesucristo fue así, dice el Señor. Ya lo tenemos, ¿verdad? Mateo, acordémonos que Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Hermano Irra, Mateo 1. Es el primer libro del Nuevo Testamento. No se preocupe que aquí estamos. Las cosas que todos aprendamos y todos leamos. Capítulo 1, versículo 18. Amén. ¿Y a su nombre? Oiga lo que dice pues. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, obviamente la madre de Jesús, ¿verdad?, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Vamos a parar aquí, mis hermanos, y miren, yo les voy a hablar del contexto de esta palabra. Oigan lo que le voy a decir. Resulta que José, el desposamiento en los tiempos de Jesús era casi un contrato, como un matrimonio, mis hermanos. Y era ya estaba establecido que María era la esposa de José. Sin embargo, pues aún no habían consumado el matrimonio por medio de la intimidad, por cuanto así se acostumbraba. Y normalmente el desposamiento dice que tardaba más o menos como un año, imagínense ustedes. Yo me imagino que era más o menos como un noviazgo, más o menos. Entonces en ese tiempo el novio o el desposado, dijera aquel, pues podía ir a visitar a la novia. Iba a visitar a la novia, iba a ver cómo estaba y todo, obviamente guardando la castidad. Y no era que, bueno, nosotros ya nos comimos la torta. No, ahí tenían que ser, ahí sí que castos en ese aspecto, ¿verdad? Y les voy a decir una cosa, si había una situación de esas, era un delito para la ley, ¿va? Entonces ellos tenían que guardarse hasta que llegara la boda, ¿va? Algo así como lo que pasó en las bodas de Caná. ¿Se acuerdan ustedes de las bodas de Caná? Pero eso es otra cosa. Entonces imagínense ustedes, ya estaba ella comprometida. Todo el mundo sabía que María iba a ser la esposa, ya era la esposa de José, ¿verdad? Y de repente, mis hermanos, resulta que María pues resultó embarazada. Como dijeran los muchachos, ¿y usted qué haría?, dijera aquel. Porque imagínense ustedes, José se enteró. Y eso es lo que a mí me llama la atención, la forma. Es que por eso, mis hermanos, el problema que tenemos nosotros, que nosotros heredamos esa mente a modo de este mundo, que todas las cosas las ve mal, todas las cosas las juzga de una manera dañina, pues, ¿verdad? Y no puede darle el beneficio, por así decirlo, de la duda a una persona. No, todas las cosas, yo miro que alguien está de plano viendo cómo se mete trata cómo se va a meter a la casa, porque yo miro que está escondido. Tal vez él está pasando el sol, ¿va? Fíjese que un día
Un día yo venía, y mire cómo las personas con el mismo pensamiento hacen las cosas y cabalmente pasan las cosas. Y dice, pues una vez yo tenía una persona conocida, amigo mío no era, pero era un conocido mío. Y de repente yo estaba en mi oficina cuando yo tenía el negocio. Y de repente, mire usted, se me fue a meter ahí a la oficina. Y yo le dije, ¿y usted qué onda? Le dije, ¿qué le pasó? Fíjese usted que me vienen siguiendo, imagínese usted, me vienen siguiendo usted, yo creo que me quieren, ¿cómo se llama? Y yo la verdad que dije yo, dije yo, Señor, satúranos, Señor, con tu espíritu. Imagínense ustedes, mis hermanos, se me fue a meter. Y que si cabalmente, y mire cómo es el tiempo, la persona cabal se metió en el negocio también. Dije, y entonces dije yo, pero mire cómo es la situación. Que si vino la persona y se bajó y se metió abajo del escritorio y ya no había ni qué hacer. Que si cuando llegó, ¿qué onda vos? Me dijo, era un conocido mío, fíjese, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Le dije yo. No, fíjate vos que venía a preguntar porque fíjate vos que vi, fíjese cómo es yo vi un camión que hay aquí vos y quería ver si lo están vendiendo, pero qué casualidad que cabal se metió. Y el otro cuate pensando, porque él dice que él vio en su cabeza que él se paró y que cabal él cabal se paró y se paró atrás, ¿verdad? Y después dice que siguió y de repente se metió y él también se metió. Entonces digo, lo que pasa es que el cuate cuando se paró, el otro dice que parece que no sé qué se le olvidó, cabal, mire pues cómo es la cabeza, que uno piensa y uno ya está pensando y el cuate nada que ver. Entonces le dije, mire, don fulano, le dije, él es un amigo mío, le dije, él no lo anda buscando para quitarle la vida, le dije yo. Entonces le dijo el otro muchacho, eso ya fueron tratos entre ellos. Mire, le dijo, para que mire que yo no lo ando buscando para, venga a ver, le dijo, y le mostró el carro, pero mire, y él no parecía como que era el ejército de Guatemala, ahí tenía un montón de armas y todo. Entonces, sí, la verdad que si yo quisiera lo hago, pero yo no ni siquiera lo conozco, nombres que yo pensé, total que, miren, con la misma mente, él hizo todo. No sé si me está entendiendo o lo estoy haciendo más bolas, hermano, pero bueno, entonces vamos a eso, pues, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa con la situación de nuestra mente. Cuando nos dicen algo, nosotros lo tomamos, ¿desde qué punto de vista lo tomamos? ¿Desde un punto de vista sano? ¿O será que lo tomamos desde un punto de vista chismoso, pecaminoso, juzgando? Pues fíjese usted que tal hermanito está enfermo. Y nosotros debemos de pensar, como vosotros sois espirituales, bueno, entonces oramos por el hermano. Fíjese usted que tal hermano cayó. Como somos espirituales, oramos por el hermano para que, sí, pues, yo ya sabía porque mire cómo andaba usted. Yo lo vi, yo vi que ya andaba mal y tenía que caer usted. Es que mire las cosas que... Entonces depende de qué punto de vista lo queremos ver. Por eso no podemos ser agua dulce, no podemos ser agua salada también. O somos agua dulce o somos agua salada. En otras palabras, a eso se refiere también en la tibieza, hermanos. En nuestra manera de pensar. Por eso es que el Señor nos quiere dar una mente totalmente diferente. Y me llama la atención la forma en que José, que era justo, dice, oiga, José era justo. El justo justifica. El justo de justos es nuestro Señor Jesucristo y nos justificó a nosotros, mis hermanos. Pero imagínense que el Señor hubiera visto, ni vale la pena que yo esté, ya todo lo que ha hecho, todo lo que ha malgastado, no, no vale la pena, mejor hay que se quede. No, pero el Señor nos amó, sabiendo lo que nosotros éramos. Entonces me llama la atención que José, en lugar de ponerse, en primer lugar, en lugar de ponerse a murmurar, yo la dejé vos porque fíjate vos que me quemó la canilla vos. Yo la verdad que con una mujer así no puedo estar y regándolo por medio lado, por todos lados. Dice, no, yo a esa mujer no la puedo querer porque me quemó la canilla. Imagínense ustedes que José hubiera sido así, chismoso pues. Pero José era justo, dice. ¿Y sabe qué hizo? ¿Y sabe cuál era el problema de esto? El problema era bastante serio, mis hermanos. Porque el problema era que si se sabía que realmente el hijo no era de José, el problema es que ella podía ser acusado de adulterio y podía ser, así como sacaron ¿cómo se llama? A la María Magdalena. La sacaron porque dijeron, esta mujer es una adúltera, ¿verdad? Así la hubieran sacado a María.
Entonces José dice, no quiso infamarla, dice, porque él era justo. ¿Y sabe qué iba a hacer él? ¿Sabe qué iba a hacer? Se iba a echar la culpa a él. Porque él pensó, bueno, María, si ella cometió el error, pues yo me voy a echar la culpa, ¿verdad? Porque si a ella la sacan y averiguan eso, la van a matar. Entonces es mejor que yo quede como un poco hombre, que yo quede como alguien que abandonó a la esposa. Eso es lo que yo estaba, ¿verdad? La forma de pensar. ¿Sabe cuál es la forma de pensar de nuestro Señor? Que el amor maravilloso cubre multitud de ¿qué es? El Señor no se puso a pensar si pues este no merece absolutamente nada. Su amor inconmensurable cubre multitud de pecados y nos perdonó a nosotros. Eso hizo José. José lo que hizo, en lugar de ponerse a murmurar, en lugar de enojarse y decir, esta mujer, lo que pasa es que me quemó la canilla. Pero oiga lo que le dijo, ¿por qué? Yo me pongo a pensar, ¿por qué a José no le avisaron antes? ¿Por qué no le avisaron igual que a María? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué primero se enteró de que María estaba encinta? ¿Verdad? Y que obviamente no era su hijo. Oiga, pero aquí no. Después de que él, dice, José su marido, dice, versículo 19, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Como quien dice, para echarse la culpa, ¿verdad? Y que ella no fuera infamada y no fuera manchada de por vida. Incluso pendiera su vida en peligro. Amén. Versículo 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. Oiga, pero le voy a decir una cosa. Primero, él pensó y pensó correctamente. Voy a cubrir la falta. Voy a cubrir la falta. Porque mi amor hacia ella es mi esposa. Y yo no voy a permitir que le hagan daño. Entonces él dijo, mejor voy a agarrar la culpa yo. Me voy a ir aquí, me voy a ir y la voy a dejar en secreto, ¿verdad? Y que todos digan, mejor ese es un cobarde, dejó a la mujer embarazada, se fue por no ver que no, mejor yo cargo con eso, a que a ella la vayan a sacar y la vayan a querer matar. Y que la vayan como que dice, apedrear a tantas cosas que le pudieron haber caído. Después de que él pensó, y pensó bien en el sentido de justificar. Oiga, le voy a decir una cosa, hermano. Miren, el Señor habla a mi corazón. Y nosotros, hermanos, hemos sido justificados por el Señor, ¿sí o no? Pero justamente o injustamente. Injustamente, mis hermanos. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros no merecíamos que Él muriera en la cruz del Calvario por nosotros. Nosotros no merecíamos que Él derramara su sangre preciosa para pagar por nuestros pecados. Imagínense usted una persona que está en un juicio y está siendo acusado del peor de los delitos, asesinato, mis hermanos. Imagínense ustedes que mató con saña, que hizo lo peor y nadie lo puede perdonar. Y sin embargo, mis hermanos, alguien viene y dice, yo voy a tomar su lugar. Nosotros literalmente, mis hermanos, fuimos exculpados por nuestro bendito Señor Jesucristo. Nuestras culpas fueron quitadas, nuestras culpas fueron lavadas por esa sangre preciosa que mi Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Denle un aplauso fuerte a ese Rey, a ese Señor que resucitó. Y a su nombre. Entonces, mis hermanos, el justo, lo que por dádiva recibimos, pues por dádiva buena démoslo. El justo, hermanos, justifica. Oiga lo que le estoy diciendo, hermano. Oiga lo que le estoy diciendo. Entonces José justificó a la que era su esposa. Y entonces dijo, me echo la culpa yo me echo la culpa, para que no vaya a ser culpada ella. Inmediatamente el Señor se agradó de eso. Entonces vino la revelación. Antes no. Después de que Él actuó de la manera adecuada, vino la revelación. Cuando nosotros actuamos y somos agradables a Dios, viene la revelación. Amén.
Y pensando él en esto, ya vimos lo que quería hacer, dejar en secreto a María. He aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que significa, que es traducido, Dios con nosotros. Versículo 24. Y despertando José del sueño, ¿qué dice? Hay otra cosa aquí bien importante. El justo justifica, pero el justo es obediente. Amén. Imagínense que José se hubiera despertado. Era un sueño nada más. Desgraciado, que me quemó la canilla. No. Se levantó inmediatamente, dice, y obedeció a su nombre. Todo esto aconteció. Bueno, ¿dónde estamos? Bueno, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Oiga, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Qué significa esto? Que cuando María tuvo a su hijo, pues ya empezó a tener una vida maridable con su esposo, normal, ¿verdad? Y empezó a tener sus hijos normales, ¿verdad? Eso bota lo que dicen que jamás ellos fueron esposos. Cuando ya José respetó a María, ¿verdad? Y cuando vino Jesús, nació. A partir de que nació Jesús, obviamente después del tiempo de no sé qué tiempo, y pues ya él conoció a su esposa, ¿verdad? Ya como su mujer, y ya pues empezaron a vivir de una manera maridable. ¿Y a su nombre? Me llama la atención, mis queridos hermanos, la forma en que José recibió esa noticia, la mente con la que José recibió. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que imitar, porque muchas veces, mis hermanos, se habla mucho de la Virgen, y que es bueno, porque es una, como dice la palabra, bendita entre todas las mujeres, dice, ¿no? Una mujer especial que llevó a nuestro Señor Jesucristo, que el Señor utilizó como un instrumento para traer al Salvador del mundo, nada más y nada menos. Pero normalmente, mis hermanos, no se mira el lugar que tuvo su esposo José, mis hermanos. Y realmente José, mis hermanos, fue un hombre justo que pudo haberse, perdonen la forma tan coloquial con que se lo voy a decir, pudo haberse paseado en todo, porque pudo haber dicho: es que no, a mí, yo si no me quedo con esto. Al contrario, actuó como un justo, porque era justo. Y le vuelvo a repetir, porque el justo justifica. Amén. Por eso, mis hermanos, nosotros estamos llamados, mis hermanos, a imitar esos comportamientos, a tener esa forma de pensar, no a la manera de este mundo, porque ¿qué es lo que nosotros yo me recuerdo, mis hermanos, cuando yo era chiquito, me recuerdo que mi mamá me contó una vez un cuento, y me dijo que me contó ella, pues, que había un rey que tenía un secreto muy grande, pues, ¿verdad? Pero él no quería que absolutamente nadie se enterara de ese secreto. Y el secreto, ¿sabe cuál era? Era que el rey tenía orejas de burro. Imagínense ustedes. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pero el rey necesitaba recortar su pelo, pues. Tenía que recortarlo, pues. Porque ya, entonces él usaba un turbante, y con ese turbante, pues no se alcanzaba a ver los oídos. Prácticamente le tapaba las orejas, pues, y no se alcanzaba a ver eso. Entonces ya mandaron a llamar al barbero del reino, ¿no? Y le dijeron: vas a ir a cortarle el pelo al rey, pero eso sí,
hay un secreto que vas a ver. Ay de ti si revelas ese secreto, porque si revelas ese secreto te vas a morir. Y el barbero se quedó en primer, pero el problema del barbero, ¿saben cuál era el problema? Ese barbero ese sí era suelto de lenguas, era el chismoso del reino. Él hablaba y decía mire, todos los chismes él se los sabía. Entonces, como quien dice, muchachos, con aquel no hablen porque aquel es un chismoso. Aquel lleva y trae. Entonces imagínense, pero era el barbero del reino, era el único que podía cortarle el pelo ¿cómo se llama? El único que podía cortarle el pelo al rey. Imagínense ustedes. ¿Y qué fue lo que pasó, mis hermanos? ¿Sabe qué pasó? Pues llegó él atemorizado. Y cuando le quitó el turbante, mis hermanos, se dio cuenta que ese hombre que tenía preeminencia, era una persona importante, el rey, imagínense. Y se dio cuenta que tenía orejas de burro, imagínense ustedes. ¿Cómo hacía el barbero para aguantarse? Porque él tenía ganas de gritar: el rey tiene orejas de burro. Él quería gritarlo, pero no podía porque lo habían amenazado de que si él revelaba ese secreto, definitivamente le iban a quitar la vida. Y entonces se dio un plan, ¿verdad? Y dice que fue a la par de un río, dice que fue a hacer un gran hoyo. Me acuerdo todavía de la historia. Y dice que se fue a gritar, pero con todas las fuerzas: el rey tiene oreja de burro, el rey tiene oreja de burro. Y se puso y salió. Y dijo, bueno, ya se sentía tranquilo porque él no aguantaba, pues. Y entonces cerró el hoyo, pues ahí cerró el hoyo. Pero con el tiempo, pues, fueron a sembrar ahí unos árboles, unos arbolitos ahí de juncos o no sé qué, como tipo. Pero era un lugar donde había mucho aire y de repente el aire, pues, ahí pasaba y empezó el aire, pues, y de repente cuando empezaba a soplar el aire, se podía escuchar: el rey tiene orejas de burro, el rey tiene orejas de burro. Imagínense ustedes. Entonces, ¿cuál es la moraleja de estos? Hasta la fecha no sé cuál es la moraleja. Que el chismoso siempre va a ser chismoso aunque se meta abajo de la tierra, hermanos. Pero nosotros como pueblo de Dios somos llamados, mis hermanos, a que de ninguna manera tengamos la mente completamente diferente, mis hermanos, diferente a como nosotros normalmente pensamos. Porque este mundo siempre nos enseña a pensar mal. Como dice el dicho: piensa mal, ¿qué dice? Y acertarás, dice, ¿verdad? Imagínense ustedes. Entonces nosotros tenemos, en lugar de pensar mal, pensemos bien. Pensemos bien. Pensemos bien de nuestro hermano, pensemos bien de nuestro prójimo, en lugar de decir, si pues, por no ver, lo que pasa es que saber en qué anda metido, porque mire pues ahora, yo miro que ahora anda en un carrón grandote, y yo miro que ahora hasta allá anda, se mira que se le caen los dineros de la bolsa, y saber en qué anda metido. Pensemos bien, no seamos mal pensados. Y oiga, mi hermano, le voy a decir una cosa: que nuestros oídos sirvan, que estén abiertos para escuchar cosas que nos edifican. Y como decía un hermano por ahí, miren, me gustó mucho que cuando algún chismoso venga con nosotros: mire usted, ya sabía usted que tal cosa, mire, dice que la fulana, dice que anda con otro fulano y no sé qué más. Entonces, hermano, ahí digamos nosotros: cierro mis oídos, ¿verdad? Cierro mis ojos, dijera Rafael, no sé. Y a su nombre no se la saben, ¿va? Sí. Denle un aplauso al Señor, porque Él es bueno y permanece para siempre. Están muy viejitas, mis hermanos. Estamos alegres, mis hermanos, y estamos contentos porque Dios ha sido fiel. Y yo no sé, mis hermanos. ¡Uy! Estoy menos sensible con eso del chisme. Démosle un aplauso al Señor, mis hermanos. Bueno es nuestro Dios, bueno es nuestro Señor. Yo quisiera que volviéramos a refrendar, mis hermanos, y que volviéramos al libro de Santiago, siempre Santiago, capítulo 3. ¿Qué es lo que están celebrando hoy? ¿Qué? Ve pues. Sí.
Oiga, vamos a refrendar nuevamente lo que dice aquí. Hermanos míos, otra vez, Santiago capítulo 3, versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Oiga lo que dice, mi hermanos. Oiga, nosotros estamos en la carne, somos pecadores, tenemos concupiscencias en nuestra carne. Pero algo que el Señor hablaba a mi corazón, mis hermanos, ¿sabe qué hablaba a mi corazón? Que el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y sabe, una de los dones que Dios le dio al ser humano, ¿sabe qué es? El hablar. Usted no había, mire, aquí tenemos los perritos, y los perritos, yo no he oído que ellos digan buenos días. Los perritos no hablan, los animalitos no hablan, ¿verdad? Como dice, los perritos ladran, ¿verdad? Las vacas, ¿qué dicen? Maullan. ¿Qué hacen las vacas? Mugen. Los gatos maullan, pero ninguno habla. Yo no creo que el Brunito, un perrito que tenemos aquí, le ladre al otro perro y lo ofenda con el ladrido. Pues me ofendiste porque me ladraste, mano. Pero nosotros, mis hermanos, esas palabras que nosotros muchas veces salen de nuestra boca. Y oiga, le voy a decir una cosa. Qué bueno sería, mis hermanos, que mejor refrenáramos nuestra lengua. Que mejor, en lugar de que salgan palabras ociosas, mejor quedémonos callados. Si no tenemos nada bueno que decir, mejor quedémonos callados. Porque muchas veces nos vamos a arrepentir de las cosas que dijimos, pero jamás de las cosas que no dijimos. Amén. Y a su nombre. Yo quisiera, mis hermanos, para cerrar, como quien dice, el mensaje del día de hoy, mis hermanos, y pues ya pasamos a la administración de la Santa Cena, mis hermanos. Yo quisiera que cerráramos nuestros ojitos. En primer lugar, mis hermanos, yo quiero que por favor, mis hermanos, meditemos y nos pongamos a pensar, mis hermanos, en las cosas que Dios ha hecho con nosotros. En primer lugar, el justo que nos justificó, pudiéndonos haber condenado nuestro Rey por causa de nuestros delitos y pecados, pudiendo el Señor haber hecho, no merecíamos nosotros el perdón. Sin embargo, Él tuvo misericordia de nosotros, se compadeció de nosotros y murió por nosotros. Esos pecados que por mucho tiempo pesaban sobre mí, que me tenían viendo hacia el piso, que me llevaban a un camino irremediablemente de perdición, ese camino, mis queridos hermanos, ha sido borrado y ha sido cambiado por un camino de salvación. He aquí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Hoy, Señor, queremos seguir ese camino maravilloso. Queremos, Señor, que esa mente pecaminosa, esa mente que este mundo nos ha heredado, nosotros renunciamos, Señor, al chisme, a las noticias que no son agradables, que destruyen al prójimo, Señor. Que en lugar de ser de bendición, Señor, en lugar de ser buenas noticias, destruyen la reputación o la fama de alguien. Al contrario, queremos ser, Señor, vehículos para poder que la buena fama de nuestros hermanos se divulgue, pero jamás la mala fama. Jamás las cosas que no son agradables a ti, Señor. Ayúdanos a refrenar nuestra lengua, Señor, para que nuestra boca permanezca cerrada si son palabras que no son palabras agradables a ti, Señor. Hoy, Señor, estamos delante de ti, Señor, agradeciéndote, papaíto lindo, porque has sido bueno con nosotros.